¿Puede un sueño infantil con lobos blancos convertirse en la clave para entender las raíces de nuestras neurosis más profundas? Ese fue el desafío al que se enfrentó Sigmund Freud al analizar el caso del llamado hombre de los lobos, uno de los estudios clínicos más icónicos de la historia del psicoanálisis. ¿Quién fue el hombre de los lobos? Detrás de ese apodo se encontraba Sergei Pankejev, un aristócrata ruso nacido en 1886. Fue uno de los pacientes más estudiados por Freud. Su análisis se publicó por primera vez en 1918 bajo el título De la historia de una neurosis infantil, Aus der Geschichte einer infantilen Neurose. El apodo proviene de un sueño muy significativo que Sergei tuvo cuando tenía alrededor de 4 años. En él, veía 6 o 7 lobos blancos sentados en las ramas de un árbol frente a su ventana. El niño se despertaba aterrorizado, creyendo que los lobos iban a devorarlo. Años después, este sueño se transformaría en el eje central de su tratamiento con Freud. Veamos la estructura del caso clínico. Freud comienza analizando los síntomas neuróticos de su paciente: fobias, inhibiciones, obsesiones, cuadros depresivos severos y una fuerte parálisis de voluntad. Estos síntomas comenzaron después de una serie de experiencias traumáticas en su infancia, especialmente la muerte de su hermana y una apendicitis grave. Sin embargo, Freud interpretó que el núcleo de la neurosis no se encontraba tanto en esos hechos como en un suceso aún más profundo, lo que él denominó la escena primaria. Según la reconstrucción que Freud hace con su paciente, Sergei habría presenciado a los 18 meses de edad una escena sexual entre sus padres, una relación sexual en posición de coito a tergo, es decir, por detrás, que el niño no comprendió racionalmente, pero que dejó una huella inconsciente. Esta escena fue reprimida y más tarde retornada en la forma del famoso sueño con los lobos. Una de las frases más impactantes de Freud sobre este caso es: en este sueño se cifra todo el contenido de la neurosis infantil. También afirma: este sueño es el punto central de la neurosis. Todos los hilos parten de él o conducen a él. Es decir, Freud vio en este sueño no solo un contenido onírico aislado, sino la manifestación simbólica de una experiencia reprimida con efectos duraderos. ¿Cuáles fueron las aportaciones fundamentales del caso? Este caso permitió a Freud desarrollar varias ideas clave en la teoría psicoanalítica. La escena primaria. Freud sostiene que el niño puede haber visto o fantaseado una escena sexual entre los padres antes de tener los recursos psíquicos para comprenderla. Esto se convierte en un trauma psíquico originario que permanece inconsciente. La sexualidad infantil. El caso refuerza la teoría de Freud sobre la existencia de una vida sexual en la infancia, una idea profundamente controvertida en su época. La teoría de la seducción abandonada y reconfigurada. Freud ya no sostiene que todos los traumas neuróticos provienen de un abuso sexual real, sino que muchas veces se trata de fantasías inconscientes que operan como si hubieran sucedido. La represión y su retorno en lo simbólico. El sueño con los lobos blancos es un ejemplo de cómo lo reprimido retorna bajo una forma disfrazada y simbólica. La fijación anal y el desarrollo del yo. Freud también observó una fuerte fijación en la etapa anal del desarrollo psicosexual, relacionada con el control, la limpieza y la agresividad reprimida. ¿Por qué sigue siendo importante este caso hoy? El caso del hombre de los lobos sigue siendo una referencia fundamental por varias razones. Es un ejemplo clásico de cómo los síntomas actuales pueden tener raíces en experiencias infantiles inconscientes.
Ilustra de manera contundente el método interpretativo del psicoanálisis, el uso de los sueños, asociaciones libres, recuerdos infantiles y reconstrucción de fantasías. Abre el debate sobre la fiabilidad de los recuerdos tempranos y el rol de la fantasía en la formación de los síntomas psíquicos. Sigue inspirando debates clínicos y teóricos, tanto dentro del psicoanálisis como en otras disciplinas como la neurociencia, la psicología del desarrollo y la filosofía. Incluso después de más de un siglo, este caso sigue interpelándonos. ¿Qué ocurre en nuestra mente cuando algo es demasiado fuerte para ser comprendido o recordado? ¿Cómo se transforma lo reprimido en síntomas? Epílogo clínico. Después de años de tratamiento, el hombre de los lobos no se curó por completo, lo que provocó una serie de críticas hacia el psicoanálisis. Sin embargo, Freud defendió su método afirmando que el progreso del paciente fue significativo, aunque no total. Más tarde, otros psicoanalistas, como Ruth McBrunswick y Jacques Lacan, volverían a estudiar el caso, dándole nuevas interpretaciones. Incluso en sus últimos años, el hombre de los lobos seguía escribiendo sobre su experiencia con Freud, aunque con una mezcla de gratitud y ambivalencia. Freud decía que el inconsciente es atemporal, y este caso, analizado hace más de 100 años, sigue siendo una ventana única para entender las raíces invisibles de nuestro mundo interior. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete al canal y déjame en los comentarios de qué otros temas del psicoanálisis te gustaría que hablemos. Hasta la próxima.